tanto, no lo habríamos hecho si no hubiera sido por, de alguna manera, la opinión del regulador de que ese era el camino que debíamos de seguir, en un momento en el que claramente se estaba reformando el mapa de las cajas de ahorros en España. En aquellos momentos estaba claro que el número de 40 cajas de ahorros más o menos que había en España iban a reducirse en un volumen muy importante y por tanto estaba claro que el regulador y probablemente las autoridades económicas estaban diseñando un nuevo sistema bancario. El hacer a Caja Madrid eje de ese sistema bancario, bueno, eje no, uno de los ejes de ese sistema bancario, pues era una oportunidad que pues nosotros, hombre, con unas sinergias ya muy considerables, pasábamos para todo tipo de los negocios que nosotros considerábamos de futuro, como puede ser el negocio de seguros o de fondos de inversiones, o la banca privada, o el mercado de capitales, o la financiación de empresas, entrábamos en otra consideración. Los riesgos indudablemente estaban también en el tamaño, por lo tanto era importante que las due diligence o las garantías de análisis de los balances fueran profesionales. En ese sentido le encargamos a Deloitte, que era la primera firma de auditoría del sector bancario español, que auditaba al 80% de los bancos españoles, por tanto una firma con un amplio conocimiento del sistema bancario español, que nos hiciera un estudio de los balances de las dos grandes entidades, de Bancaja y nuestras, y también, unos años después, cuando ese estudio se formalizó y se nos dijo que la situación de Bancaja era la que reflejaban sus balances, pues avanzamos en el plan de integración, en el que le encargamos también a Deloitte y a AFIA, a analistas financieros internacionales, que es una firma muy conocedora del mundo de las cajas, que nos realizaran el plan de integración, lo cual suponía no solo la fusión de las cajas técnica, financiera y humana, sino también una parte esencial en cualquier proceso de fusión, que son las sinergias, ¿no? Y se hizo un plan de sinergias muy ambicioso, con una reducción de costes de 500 millones en año y medio, 2 años, que era una cifra, bueno, pues muy considerable, ¿no? Y avanzamos en esa dirección todo el tiempo, como es natural, en contacto con el regulador. Después del proceso de saneamiento, de los due diligence entre las cajas, ¿cuáles eran las necesidades del conjunto del grupo? El conjunto del grupo tenía unas necesidades de saneamiento que el Banco de España cifraba alrededor de los 6.000 millones en los próximos 2 años. Nosotros, después de los trabajos realizados por Deloitte y AFI, encargamos un tercer trabajo a Pricewaterhouse, centrado exclusivamente en el tema de la pérdida esperada. Y en un escenario más estresado, que lamentablemente después resultó ser el que iba a suceder en la economía española, porque, si me lo permite, para ponernos un poco en el contexto de lo que hemos vivido, cuando yo llegué a la presidencia de Caja Madrid, el diferencial de deuda con Alemania no llegaba a 100 puntos básicos. Por lo tanto, estábamos en una situación muy distinta de la que estamos hoy, ¿no? O la que estuvimos y la que hemos estado en otros momentos. En cualquier caso, le encargamos a Pricewaterhouse que hiciera un escenario estresado de pérdida esperada y nos dio un saneamiento de 9.300 millones de euros. O sea, un poco superior, vamos, un tercio superior al que inicialmente estábamos planteando. Y lo hicimos. Por lo tanto, desde el principio hicimos un esfuerzo muy considerable de saneamiento. Planteamos una reducción de aproximadamente 840 oficinas que realizamos en los primeros 11 meses del año 2011 y una reducción de personal de aproximadamente 4.000 personas que también realizamos prácticamente durante el año 2011. Hicimos un esfuerzo, para que lo pongamos en su contexto, que representó en el año 2011 el 25% de todo el esfuerzo que hizo todo el sector bancario español, bancos y cajas, en reducción de tamaño. En el informe del Banco de España sobre estados financieros de Caja Madrid de 30 de septiembre del 2010 se detallan una serie de parámetros: pérdidas esperadas a 2 años 4.900 millones de euros, saldo final de riesgos dudosos 7.200 millones, total de activos problemáticos más de 16.000, cartera de riesgo promotor 18.000, deterioros potenciales brutos tras test de estrés a 2 años 18.000 millones, con escenario estresado 22.000 millones. Con estos datos de una situación, bueno, de cierto deterioro en el balance,
¿No es esto que el equipo de inspección del Banco de España eleve propuesta a la Comisión Ejecutiva de aprobación del SIP? Dicen, no se ponen objeciones a efecto de disciplina y control bancario. La pregunta es, el SIP tenía que hacerse a toda costa y a todo coste, independientemente de cuál fuera el resultado de esa due diligence y de los estados financieros de las entidades que se me... Bueno, vamos a ver, yo creo que yo no percibí nunca eso ni participé en ese criterio. El SIP solo podía hacerse si era un SIP rentable, ¿no? Y nuestro plan de integración nos daba una rentabilidad en el medio plazo, pero como yo creo que todos somos conscientes, la rentabilidad del sector bancario está íntimamente ligada a la coyuntura económica. No es un sector muy cíclico, ¿no? En cualquier caso, el Banco de España hizo algo que yo sea consciente no había hecho antes en las cajas, las 7 cajas, y fue remitirnos unas cartas en diciembre del año 2010 con la obligación de leerlas en los consejos de todas las cajas y en el consejo del banco, en el cual hacía la descripción de 4 cajas, no de las 7. Interpretamos que las otras 3 pues no era necesario, ¿no? Y era una descripción muy detallada precisamente de las inspecciones realizadas hasta diciembre del año 2010. De alguna manera era una foto fija de cómo estaban las cajas para que los consejos de administración lo supieran y tomaran medidas al respecto. Y en concreto, en el caso de Caja Madrid, en la página 5 de esa carta, hay un párrafo que me parece muy significativo. De los apoyos del FROP solicitados a la Caja le corresponden 2.530 millones. Quiero recordarles que los apoyos del FROP eran 4.500 millones. Según sus activos ponderados por riesgo, que permitirá realizar unos saneamientos brutos de 3.613 millones, cifra que absorbe tanto los deterioros pendientes cifrados en la última inspección como la pérdida esperada. Por lo tanto, el Banco de España nos dice que, y además nos lo dice de una manera oficial, de alguna manera son unas cartas de gran importancia porque nos ponían ante una realidad vista por el regulador, que con el capital que recibíamos a través del FROP, que no era un capital gratis porque pagábamos el 8% por él, Caja Madrid y el resto de las cajas quedaban plenamente capitalizadas. Aún así... Disculpe, señor Rato, con 2.000 millones, me ha dicho, para Caja Madrid. Para el capital, sí, porque hay que pensar que los saneamientos y los deterioros no se absorben al 100%, se absorben porcentualmente, porque los créditos impagados o deteriorados, sobre todo si son inmobiliarios, tienen un valor residual. Depende también del ciclo, pero no se provisionan siempre al 100%, depende. Los créditos, por ejemplo, de comercios o etcétera, se pueden llegar a provisionar al 100% con gran rapidez. Los créditos que tienen activos inmobiliarios como garantías o otros activos, pues tienen unas provisiones distintas. Entonces, esto es lo que el Banco de España hace. Aún así, vuelvo a reiterar, nosotros quisimos ir más lejos y tuvimos una conversación con el Banco de España que duró todo el mes de diciembre para convencerles de que teníamos que hacer un esfuerzo mayor contra nuestros recursos propios y dotarnos de una provisión a diciembre del año 2010 de 9.300 millones, que unida a las provisiones que ya había hecho Caja Madrid por su lado y las cajas por su lado, suponían que el grupo en su conjunto se unió en el año 2010 10.500 millones de euros. Es una cantidad muy importante que en aquellos momentos en que estábamos moviéndonos en cifras del 6% de mora aproximadamente o una cosa así, pues eran cifras muy considerables, ¿no? Al mismo tiempo también hay que ver que las sinergias que se detallaban en nuestro plan de integración en la reducción de costes sumaban unas sinergias recurrentes de 500 millones de euros. 500 millones de euros para esta entidad suponían, a partir de una velocidad de crucero a finales del 2013, unos ahorros muy considerables en costes, a los cuales se sumaron nuevos ahorros que nosotros fuimos diseñando durante el año 2011 y los pocos meses del 2012 en que yo estuve allí. Bien, entonces, si le he entendido correctamente, las necesidades iniciales se cubrían con la suscripción de las participaciones preferentes convertibles del FROP, el préstamo del FROP,
a criterio del Banco de España y a su criterio era necesario ir un poco más allá. En las provisiones sí, en el capital no necesariamente, ¿no? No, en el capital no. También nosotros, gracias a esta operación de aportación del FROB 1, pasamos el stress test del EVA de ese verano, que si no hubiéramos pasado, lo cual nos hubiera puesto en una situación muy peligrosa, porque no teníamos acceso al mercado, porque no teníamos acciones y por lo tanto no podíamos recurrir a accionistas privados para capitalizarnos. Una pregunta que a lo mejor no tiene demasiado sentido para usted, o en general no lo tiene. ¿Por qué este préstamo del FROB fue tan oneroso para BCA? Incluso por el prestamista. No, era para todo el mundo, era el 8%. Vamos a ver, es un préstamo oneroso si fuera un préstamo, pero hay que ver que es capital. Y como en la historia de Bankia se ve a los pocos meses, pedir capital es más oneroso todavía. Es decir, el cambio de Basilea III quita de las cuentas de recursos propios cantidades de dinero, por ejemplo las preferentes, que dejan de ser capital. Claro, el capital es un elemento básico para lo que es la solvencia de las entidades financieras, y por lo tanto un 8%, que como un préstamo comercial sería muy caro, desde el punto de vista de capital, pues no era tan caro. Si comparábamos lo que nos hubiera costado y lo que después nos costó levantar capital en el mercado, veremos que no eran cantidades tan caras. Lo que pasa es que al mismo tiempo también había una filosofía lógica, puesto que eran recursos públicos, de incentivar su sustitución lo antes posible. De lo que se trataba es de que las entidades tuvieran un incentivo a convertir esas cantidades, en nuestro caso 4.600 millones de euros, en capital privado lo antes posible, vía beneficios, vía venta de activos o vía ampliaciones de capital. Tanto había ese doble juego. Pero ese 8%, que indudablemente para un préstamo puro y duro sería una cantidad muy alta, para un préstamo de capital no lo era tanto. Ha referido usted ya a esta cuestión, pero le quería preguntar también por el test de estrés de julio del 2010 del Comité de Supervisores Bancarios Europeos, el CEBS. El 23 de julio del 2010, el SIP comunica un hecho relevante de superación de dichos test. Se comunica este hecho al Consejo de Administración, sí, claro, de BCA, de Bankia. Sí. En ese momento... No, de las cajas, porque en ese momento todavía estábamos en pleno proceso, ¿no? Bueno, BCA todavía no ha nacido. BCA nació en diciembre, sí, pero a las cajas se comentó en todos los consejos, bueno, en las otras supongo, porque fue una noticia además pública muy importante, ¿no? Y que para nosotros, bueno, suponía que pasábamos un estrés test a la primera, que yo creo que era la primera vez que se hacía a nivel europeo y que, bueno, pues era importante, ¿no? En este momento está usted confiado en la evolución del grupo y en la solvencia del grupo. Hombre, en la solvencia sí, en la evolución pues continuaba, mejor dicho, un proceso de deterioro de la economía española. Pensemos que el año 2010, si no me falla la memoria, la economía española prácticamente creció cero. Empezaba la crisis europea, por lo tanto empezaban las separaciones de la famosa diferencial entre Alemania y España, y aunque estábamos todavía muy lejos de lo que hemos vivido, pero pensemos que en el otoño del año 2010 se interviene Irlanda, precisamente por su sector bancario, y empieza un proceso de sospecha del sistema bancario europeo en su conjunto y país por país, ¿no? Por tanto, empezaba un proceso difícil claramente para el sistema bancario, como se ha podido ver en la evolución de las acciones. Se puede ver perfectamente la caída del valor de las acciones bancarias en toda Europa y en España en particular, ¿no? También en España, y como consecuencia de la coyuntura, con un año plano que había seguido un año de crecimiento negativo como era el 2009 y que sería seguido de un año de crecimiento muy negativo como fue el año 2011, la morosidad iba creciendo mes a mes a un ritmo inferior a una décima, pero iba creciendo.